a través de una estructuración de un relato. Y vaya que los uruguayos no hemos sabido elaborar bien el orgullo. No lo elaborábamos bien cuando decíamos la Suiza de América, o Luis Valle cuando fue a Suiza y los gobernantes le dijeron el expresidente de la Suiza de América. Un momentito, ¿acaso ustedes decían los uruguayos de Europa? Lo decían los años 50. Mala elaboración del orgullo. Pero mala elaboración del orgullo también esta idea de la utopía retrospectiva. Todo lo mejor sería volver a vivir. Lo mejor que nos puede pasar es volver a ser lo que éramos. Ese pasado que termina siendo un ancla. Yo siempre señalo esto, seguramente ustedes me habrán escuchado, pero me parece sustantivo. Y hago la práctica en cada país que llego. El único país del mundo en el que si yo le hago una pregunta, si yo le pregunto al interlocutor, te noto cambiado desde la última vez que te vi, lo que me va a decir el interlocutor es, no, yo no cambié, por favor, yo no cambié. Bueno, esa idea de que el cambio genera sospecha, de que el notar que alguien ha cambiado, de que alguien no piensa lo mismo, de que alguien cambió sus ideas, eso desestructura, en ningún otro país del mundo lo he encontrado. O sea que si uno de los núcleos de nuestro tiempo es que hoy los relatos que combinen pasado, presente y futuro están desordenados, están estructurados, están pulverizados, muy fragmentados, y que hay que encontrar un nuevo sentido del tiempo y de la vivencia de la temporalidad para poder construir un relato nuevo que nos permita pensar de manera distinta el tiempo y sobre todo generar una percepción diferente de lo que es el futuro y sus retos. Bueno, en el Uruguay ese problema es mayor. Esto, en la historia uruguaya, muchas veces ha estado en el centro de la escena. Fíjense ustedes, hace 100 años, en mayo de 1911, nadie en Uruguay estaba celebrando el centenario. Nadie. Mucho menos el centenario de la independencia. Nadie. Muchísimo menos el centenario del ejército uruguayo. Nadie. Se celebró el centenario de la Batalla de las Piedras. El presidente de la República no fue. Y en el brindis que dio en la Casa de Gobierno, celebrando el centenario de la Batalla de las Piedras, en un brindis que duró un minuto y medio, y estamos hablando de José Valle y Ordóñez, no nombró a Artigas. Hay que hacer un brindis sobre la Batalla de las Piedras sin nombrar a Artigas, y hay que hacer un brindis que dure un minuto y medio sin nombrar a Artigas. Y algunos me han escuchado porque estuve en Las Piedras este lunes pasado. En esa celebración del centenario de la Batalla de las Piedras ocurrió algo que la prensa recogió al otro día. Cuando se entonó el himno nacional, un naranjero italiano no se sacó el sombrero. Y vino entonces un cura y de un golpe se lo sacó. Y le dijo, ¿acaso vos te sacás solo el sombrero ante el himno a Garibaldi? Y las crónicas dicen que la gente que estaba allí aplaudió al cura. Miren que aplaudir a un cura en 1911 era bravo, Lo aplaudió. Al otro día, el presidente de la República, Valle y Ordóñez, escribió en el diario El Día criticando esa actitud y diciendo que eso no era patriotismo, era patrioterismo. Y que quién sabe si ese
inmigrante sabía que era el himno nacional. Y aún si lo supiera, ¿por qué tenía que sacarse el sombrero? ¿Por qué había que sacarse el sombrero ante el himno nacional? ¿Por qué ante el himno nacional no se bailaba? ¿Por qué el himno nacional no se tocaba en son de chacarera? Bueno, imagínense la polémica. Yo realmente he visto muy pocas veces, y las recuerdo muy bien, cuando, escuchando el himno nacional, he visto a los alumnos reírse. Y sobre todo, a los alumnos reírse y no ser reprimidos por los profesores, o por las maestras, o por los maestros. Incorporamos la idea de que para conmemorar la patria hay que estar serio. Y que es una actitud de falta de respeto reírse. Y lo hemos naturalizado tanto que creemos que así ocurre en todo el mundo. Es un gravísimo error. Es un gravísimo error. Miren en los campeonatos del mundo, en las Olimpiadas, cuando se entona el himno. Bueno, en Estados Unidos las porristas siguen andando, se baila. Pero miren, incluso en estados plurinacionales, miren en España. En España el himno no tiene letra. Y si ven a alguien con cara de póker, en la última selección, la mayoría, es porque son catalanes. Entonces el himno español no les gusta mucho. Pero hay otros que si los ven sonriendo, son castellanos. ¿Por qué rodear las cosas del pasado que nos refieren al nosotros nacional tiene que estar inundado de seriedad, de rigidez, de esa cosa que separa tanto de la vida? ¿Por qué? No siempre fue así en el Uruguay. En el Uruguay hace 100 años el tema más discutido no era el pasado, era el futuro. Y entonces había debates fortísimos. Había debates sobre, por ejemplo, la escuela de oficios, la escuela de artes y oficios, que enfrentaban a Pedro Figari, que quería la construcción de un obrero artesano, que quería vincular arte y producción, y Valle Ordóñez que quería una academia artística. Es muy curioso. Figari, que era el pintor, quería vínculo entre arte y producción. Y Valle, que era el político, quería un arte académico. En la escuela Pedro Figari de Montevideo, hace unos años, en medio de un conflicto, encontré una pintada que decía, en la escuela nada menos que Pedro Figari, el arte no es producción, que era la negación de lo que Figari pensaba. ¿Por qué? Porque seguramente nadie podía entender que atrás de esa paleta, con esos colores maravillosos, estaba alguien que pensaba en el desarrollo y que quería construir un obrero artesano. En la época se discutía el tema de lo que se llamaba el porvenirismo. Y eso era la obsesión por el porvenir. Por el porvenir. Y el gran debate, el gran problema que tenemos es que en una sociedad que a nivel mundial desestructura su relación con el tiempo, en medio del estallido de la temporalidad, en el medio de una cultura de lo instantáneo, en Uruguay hay una crisis de futuro. Tenemos grandes problemas para pensar el futuro. Les diría más, es el tiempo más importante y es el tiempo más difícil de pensar para los uruguayos. Y quiero plantear algunas ideas en esta perspectiva. Por ejemplo, estamos en el bicentenario. Es un gran desafío en términos de conmemoración. Y sin embargo, ¿cómo lo estamos conmemorando? Yo veo ahí algunos problemas. En primer lugar, una conmemoración tiene que referirse a qué conmemoramos. Y allí hay problemas. Porque si decimos, es el inicio de la revolución, no es el inicio de la revolución. El inicio de la revolución puede ser 1810, a lo
Revolución de Mayo puede ser 1808. Incluso podemos encontrar las raíces coloniales, pero no es 1811. Algunos hablan de que es el inicio del Uruguay. Bueno, ahí habría que suponer que Artigas era uruguayo. Y Artigas no era uruguayo. Artigas era oriental. Y oriental no es lo mismo que ser uruguayo. Ni siquiera hoy, mucho menos hace 200 años, en donde la palabra uruguayo no está en la documentación. No se encuentra en la palabra uruguayo. Sí se encuentra la palabra oriental. Y sobre todo se encuentra el sintagma, que es un sintagma, es una combinación de palabras. Se encuentra el sintagma argentino-oriental. ¿Cómo es eso? Argentino-oriental. Porque argentino no quería decir lo que quiere decir hoy. Argentino era rioplatense. Entonces, los orientales eran rioplatenses que tenían una identidad provincial muy marcada, casi confederal. Pero como el mismo Artigas decía, que nadie suponga que esto es una independencia nacional. Ayer, o antes de ayer, el ejército uruguayo celebró los 200 años de su historia. En realidad es algo muy nuevo, muy nuevo. Es algo que nació durante la dictadura. Antes el ejército no celebraba los 200 años de su institución. Porque ¿quién puede encontrar un vínculo entre el pueblo en armas de 1811, la admirable alarma, el ejército de la cruzada, que es otro, o el ejército del Estado oriental? ¿Y quién puede encontrar un vínculo incluso entre ese ejército del Estado oriental y el ejército de la guerra de la Triple Alianza y el ejército de la Torre y Santos? Ahí hay una discontinuidad. Y sin embargo, 200 años del ejército nacional, del ejército uruguayo. ¿Y por qué surgió durante la dictadura esta idea? Y bueno, porque las ideas hay que discutirlas. En la dictadura no se pueden discutir. Y era una idea peligrosa en la dictadura, porque los militares decían, el ejército nace con Artigas. Artigas es el fundador de la nación. Artigas y el ejército están antes que los partidos, preceden al Estado, son la reserva primera de la soberanía. Entonces hay que discutir esta idea. No es menor que se acepte la conmemoración de los 200 años del ejército uruguayo. Aquí hay un concepto. No es menor decir que en 1811 empezó en Uruguay. No es menor. Porque siempre cuando contamos una historia, desde donde la comencemos, ya el relato del origen, el relato de los orígenes, es decisivo en esa historia. ¿Quién puede creer que esto pueda llegar a generar sacudimiento en la sociedad? Y sin embargo hoy, cuando uno dice esto, Artigas no era uruguayo, algo absolutamente obvio, que debiera ser trivial, hay problemas. ¿Cómo es esto? Cuando uno dice, no, hagamos la historia del ejército, que es una historia muy interesante, y sobre la que hay que estudiar muchísimo, no hay vínculo entre el pueblo en armas de 1811 y el ejército profesional que llegó mucho después. El propio ejército uruguayo no celebraba su fecha de fundación antes de la dictadura, el 18 de mayo. Pero el bicentenario nos lleva a, quedar enredados en esa actitud rígida hacia el pasado. Leemos los documentos de hace 200 años cargando a los conceptos con la significación que tienen hoy. Entonces cuando hablan de patria, los leemos como si los estuviéramos leyendo hoy, generando el peor pecado de un historiador, que es el anacronismo, leer conceptos fuera de tiempo. Cuando leemos nación, lo entendemos como si fuera hoy. Y entonces proyectamos hacia peripecias humanas leyendas. Y Artigas está allí, interpelándonos para un vínculo distinto con el pasado. Fíjense ustedes,
Sobre Artigas la única imagen directa que hay es una carbonilla que le hicieron cuando era un octogenario en el Paraguay, de Merced. Lo único que hay. Y era de espaldas, era de perfil. Todos los otros son recreaciones. Blanes, que es el pintor de la patria, cuando se le encomienda la pintura de Artigas, sobre todo ese Artigas en la puerta de la Ciudadela, le escribe a Andrés Lamas y le dice: ¿a quién pinto? ¿A la vieja del Paraguay? Porque aquel no era un viejo, parece una vieja. Está hablando de la carbonilla de Merced. ¿O al héroe revolucionario? Y Andrés Lamas le dice: no, por favor, pinte al héroe revolucionario. Y le responde Blanes: bueno, lo voy a pintar, pero se va a parecer tanto como una avellana a una sandía. Bueno, pero en realidad es lo mismo que hice con el juramento de los 33 orientales, en donde salvo 4 que pude tener como perfil, todo el resto es fruto de mi fantasía. Nosotros miramos a Artigas de Blanes con esa mirada. Nosotros, por ejemplo, le contamos a nuestros alumnos que Francisco Acuña de Figueroa, en realidad, además de crear el himno nacional uruguayo, creó también el himno nacional paraguayo, y que tiene una obra muy larga, en donde, por un lado, tiene entre sus producciones el diario del sitio de Montevideo, que empieza después de la batalla de las piedras. Pero, ojo, es el diario del sitio del lado español. Estaba escribiendo de las murallas para adentro. Y luego siguió escribiendo, y por ejemplo escribió lo que muchos autores llaman la primer literatura erótica, la apología del carajo. No, Francisco Acuña de Figueroa es solamente esa figura cargada de procerato que hizo el himno nacional. Y yo digo, ¿así se construye un sentido patriótico que religa un nosotros nacional y que lo proyecta hacia el futuro? Estoy convencido que no, y que sobre todo si lo hacemos con los muchachos de hoy, lo único que vamos a lograr es apartarlos espantados de esas historias muertas. Y hoy, si nos preguntan, como le preguntó Blanes a Lamas, ¿a quién hago? ¿A la vieja del Paraguay o al héroe revolucionario? Debiéramos decir, no, atrévanse a encontrar la peripecia humana que estaba atrás de aquella vieja del Paraguay. Esa peripecia humana, sin duda, que es mucho más interesante que el héroe revolucionario. Y lo es. Era un hombre excepcional, cargado de errores, mucho más parecido a nosotros que ese héroe superhombre, santón laico, para la patria un dios, mucho más humano. ¿Y cómo podríamos generar una celebración mucho más cargada del futuro? Acercándonos a esa mirada. Conmemoramos mal el pasado que nos religa, y sobre todo lo transferimos muy mal a las generaciones que vienen. Segundo tema que revela nuestros problemas: la educación. Estoy en un centro educativo. El Uruguay siempre se construyó hacia el futuro como hijo de la escuela, como hijo de la educación. Es una sociedad que se construyó, para bien y para mal, en el error o en el acierto, como hijo de la educación. Y en ese sentido prohijó muchas utopías cargadas de futuro. Por ejemplo, la utopía bareliana, que era que en el pupitre de la escuela se juntaran el hijo del rico y el hijo del pobre, y que de esa interacción surgiera una pulsión hacia arriba, que generara integración social. Bueno, hoy lo
primero que hay que decir es que en el pupitre de la escuela o del liceo no se juntan el hijo del pobre y el hijo del rico. Entonces, esa interacción hoy no es que esté en entredicho, no existe. No existe en todo el país. Entonces, aplicar Varela hoy como otra cosa que no sea inspiración para que esa utopía siga estando presente, pero tratar de que aquella idea revolucionaria para su época, que eran los centros populares, que está cargada de ideas que pueden ser inspiración para hoy, pero no para copiar, porque hoy seguramente Varela haría otra cosa. Nos debe servir como reto a desafiar. Esta sociedad construyó